¿Alguna vez te has hecho esta pregunta? ¿Por qué Ringle? Si te gustan las bicicletas de montaña de los 90s, seguro has visto estas piezas alguna vez, pequeñas, ligeras, llenas de color y con un nombre grabado que hoy es casi leyenda, Ringle. Pero, ¿qué fue Ringle realmente? ¿Por qué estas piezas siguen siendo tan buscadas hoy? ¿Y por qué una marca tan influyente desapareció? Hoy vamos a hablar de la historia de Ringle, una de las marcas más icónicas del MT noventero, y de cómo cambió para siempre la forma en que entendemos los componentes boutique. Para entender a Ringle hay que entender el momento histórico. Finales de los años 80 y principios de los 90, el MTB todavía era joven, experimental y rebelde. Las bicicletas eran rígidas de acero con componentes pesados, muy funcionales pero poco refinadas. Los ciclistas querían algo más, algo menos de peso, mejor acabado, más personalidad. Y aquí es donde empieza a aparecer las marcas boutique. Ringle fue una marca estadounidense de componentes de alta gama, especializada en piezas CNC de aluminio, hechas con un nivel de precisión que en su momento era impresionante. No competía con Shimano, no hacía transmisiones ni frenos. Ringle se enfocó en algo muy específico, los pequeños detalles que elevan una bicicleta completa, y lo hizo mejor que casi nadie. Ringle representaba tres cosas clave: CNC de alta precisión. Cuando el mecanizado CNC todavía no era muy común, Ringle ya lo dominaba. Anodizado en colores, morado, rojo, azul, dorado. En los 90 el color era sinónimo de alto rendimiento. Reducción de peso, cada gramo importaba, sobre todo en XC y Racing. Tener piezas Ringle no era necesidad, era una declaración. Los componentes más icónicos de Ringle: Quick Release, cierres rápidos, los más famosos, ultraligeros, extremadamente bien mecanizados, muy resistentes y visualmente inconfundibles. Hoy son la pieza Ringle más buscada. Seatpost Clamps, abrazaderas de asiento, simples, elegantes y funcionales, una mejora inmediata sobre las abrazaderas genéricas. Bar ends y pequeños accesorios, perfectos para XC noventero, detalles que hacían que la bici se viera race ready. Ringle no llenaba la bici de piezas, pero cada pieza contaba. Ringle y la era del bling noventero. En los años 90 existía una filosofía muy clara: si es más ligero y más colorido es mejor. Ringle fue protagonista de esta era, junto a marcas como Syncros, Paul Components, Cookbrooks, Control Tech. Una MTB con Ringle era rápida, cuidada, de alguien que sabía lo que hacía.
Y a pesar de todo esto, ¿te has preguntado por qué desapareció Ringle? A finales de los años 90, el MTB se volvió masivo, las grandes marcas dominaron el mercado, los costos subieron, la producción boutique se volvió difícil de sostener. Ringle no desapareció por mala calidad, desapareció porque la industria cambió. Muchas marcas pequeñas no pudieron competir con la escala de Shimano, SRAM y otros gigantes. Ringle al día de hoy, colección y restauración. Hoy Ringle vive de otras formas, piezas coleccionables, muy buscadas para restauraciones concretas de época, altos precios en buen estado. Si tienes piezas Ringle originales son totalmente usables, son historia pura del MTB, aumenta el valor de una bici vintage y si todavía funcionan, increíble. ¿Por qué Ringle sigue importando? Ringle representa una época donde el MTB era artesanal, la personalidad importaba, la bici hablaba de quién la armó. Antes del marketing, antes del carbono, antes de la obsesión por la aerodinámica, existían marcas como Ringle y por eso siguen siendo legendarias. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y dime en los comentarios, ¿tienes alguna pieza Ringle o cuál te gustaría conseguir? Nos vemos en el próximo video.